Presento con ustedes, yo soy el doctor Alejandro Guerra Peregrina. Bueno, yo soy médico cirujano y partero, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me encuentro dentro de la Secretaría de Salud, tengo 21 años de estar dentro de ella, desempeñado múltiples cargos y dentro de ella actualmente como coordinador de atención a la salud en esta jurisdicción sanitaria número 3 de Zacapuaxtla, Puebla. Soy médico certificado en procedimiento de vasectomía sin bisturí, me encanta la parte quirúrgica, me encanta la medicina, ¿no? Y socio médico de Sanki y además, bueno, líder platino en esta empresa extraordinaria. Gracias por estar. Voy a tratar de no ser tan técnico, aunque el tema que estamos viendo el día de hoy usa muchas partes técnicas, ¿no? Estrés oxidativo en la patogénesis de la diabetes. Al final de cuentas, ¿qué es lo que está dañando a nuestro cuerpo para que lleguemos a un padecimiento de tipo crónico como es la diabetes mellitus? Pero para empezar, digamos, vamos a entender un poco qué es el estrés oxidativo, porque muchas veces yo sé que probablemente tú ya lo hayas escuchado, o la persona que te invitó a esta presentación te dijo, mira, quiero que escuches esta plática, porque te van a presentar, te vas a aprender un poco de qué es, cómo puedes reducir el estrés oxidativo, ¿no? Y bueno, de entrada, el estrés oxidativo es un proceso que se va a producir en nuestro cuerpo, ¿sí? Déjenme minimizar esto, ok. Debido a un exceso de radicales libres y a la falta de antioxidantes para contrarrestarlo. ¿Qué es esto? Pues va a ganarle a tu cuerpo, a tus células, a tu mitocondria, a todos todos esos organelos que están funcionando en una sinergia maravillosa, van a ganarle esos radicales libres a los antioxidantes que tienes. El aumento de estos radicales libres y de oxígeno en nuestro cuerpo van a dar lugar a que nuestras células se empiecen a oxidar, afectando a sus funciones y dañándolas. Esto es similar como cuando, digo, es una comparación muy burda, pero para que tú lo veas de esa manera, como cuando tú a lo mejor partes una manzana y que la dejas al aire libre, ahí al medio ambiente, y ¿qué pasa con ella? Se empieza a poner negrita, se empieza a oxidar, cuando tú regresas ya está negra. Eso de alguna forma es lo que ocurre con nuestro cuerpo mediante muchos otros procesos que se llevan a cabo bioquímicos, no directamente. Ahora, hablamos de que esta oxidación celular, este estrés oxidativo, se genera por el exceso de radicales libres. Y bueno, un radical libre es una molécula que es, déjenme sacar acá está mi apuntador. Es una molécula que cada día se produce en nuestro organismo como resultado de las reacciones biológicas que se producen en nuestras células. Estos radicales, a final de cuentas, al final del día, son necesarios para que mantengamos un buen estado de salud, ¿sí? Aquí vemos un átomo sano que tiene todos sus atomitos, sus radicales aquí, y bueno, vemos que es un radical libre, aquí es que perdió uno de ellos y ya está desbalanceado, por así decirlo, empieza a perder ese equilibrio que tenía en su cuerpo, ¿no? O más bien ese atomito. Ahora, ¿cómo funcionan estos radicales libres? Estos están implicados en importantes funciones que son necesarias para tener una buena salud en nuestro cuerpo. Entre estas acciones se encuentran la producción, la fertilización y la maduración del movimiento celular, de todo lo que ocurre dentro de tu organismo, la eliminación de productos tóxicos y obviamente la defensa de microbios, virus e incluso células tumorales. De hecho, se maneja, y bueno, no solamente se maneja, en los estudios que existen y todo, te manejan que el máximo o la máxima expresión de la oxidación celular es el cáncer, si lo vemos de esa manera, porque se van a ir generando cambios paulatinos día a día en tus células que van a estarse a final de cuentas dañando, ¿eh? Tanto los radicales libres como los oxidantes tienen efectos tóxicos y benéficos al mismo tiempo para ti. Es decir, pueden ser dañinos o útiles para tu cuerpo. Cuando estas sustancias se producen en exceso, pues obviamente van a provocar lesiones dentro, se llaman tisulares,
en todas las paredes de tus células, si vemos de esta manera, las cuales están implicadas en diferentes problemas de salud cuando estas sustancias se producen en exceso. Ahorita vamos a ver dónde encontramos todas estas sustancias o cómo se está produciendo tanta oxidación. Ahora, ¿qué van a producir? ¿Por qué es tan importante detener esos radicales libres? ¿Por qué no debemos de tenerlos en exceso? Porque a final de cuentas van a dañar. Es como que estén bombardeando, de cuenta que es las balas de una metralleta que están disparando directamente a todo tu organismo y que al final empiezan a dañar la membrana celular, obviamente de entrada, y de ahí empiezan a romperla y empiezan a hacer todo un proceso muy potente con ese daño que se genera acá. Aquí vemos una membrana protegida por antioxidantes, que es una membrana más gruesa, que está deteniendo una membrana celular normal, y bueno, y aquí la dañada, ¿no? Y obviamente al ingresar a nivel celular va a generar más daños todavía. Ahora, todo ¿qué vas a presentar? ¿O cómo te puedes dar cuenta cuando ya hay un daño oxidativo en tu organismo? Bueno, empiezas con envejecimiento prematuro. Aparecen arrugas y manchas en tu piel, encimita, y la piel pierde su textura habitual. No sé qué edad tengas tú que me estás viendo, pero este envejecimiento comúnmente empieza después de los 20 años. Es nuestro pico máximo de crecimiento. A partir de los 20 años, todos empezamos a envejecer a una manera, pues, paulatina, sin tanto problema, si es que cuidamos nuestros hábitos y muchas otras situaciones que vamos a ver ahorita en un momento. Ahora empiezas a tener problemas de memoria. Algunos dirían, te empieza a visitar el alemán, ¿no? Algunos en la situación de Alzheimer. Del cerebro puede empezar a funcionar de manera deficiente, comienzan los olvidos y la pérdida de la memoria de manera descontrolada. Ese es otro de los signos o síntomas más bien del daño oxidativo en tu cuerpo. Empiezas a tener cambios físicos. Esto es posible que nos genere mayor rigidez en las articulaciones, pérdida de la fuerza muscular y problemas de movilidad. Va muy relacionado con inflamación crónica que ocurre dentro de nuestro organismo. Y el otro síntoma son problemas cardiovasculares, ya que la oxidación celular puede provocar arritmias y alteraciones en la tensión dentro de nuestro sistema circulatorio. Ahora, ¿en dónde se encuentran los radicales libres? Pues obviamente dentro de la vida moderna que tenemos. Ese es el precio que nosotros pagamos, ¿no? El exceso en el consumo de azúcares nos va a llevar a síndrome metabólico, que al final esto nos lleva a enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, uno de los principales problemas que tenemos precisamente de salud en México y en el mundo es el síndrome metabólico. Y que todo esto fue generado por ese estrés oxidativo. Todo aquí es donde encontramos esos radicales, donde se van a empezar a generar, lo que nos va a empezar a dañar. La vida moderna, al final, está acelerando ese envejecimiento, dañando la red de tus mitocondrias. ¿Qué es tu mitocondria? Pues es un organito, un organelo que se encuentra dentro de tu célula y que, por así decirlo, es el laboratorio de ella, donde se llevan a cabo los principales procesos. Y bueno, dime de esto que ves en la pantalla, ¿de qué más si realmente evitas esto? Si tú padeces, si tú eres una persona muy tranquila, muy zen, que no padece estrés, el estrés nos genera radicales libres. ¿Cuidas tu alimentación? Bueno, si no la estás cuidando, al tener una dieta desbalanceada, y más que nada con exceso de carbohidratos y de grasas, te va a llevar a un exceso de radicales libres. Y más, sí, con nuestra alimentación tan hermosa que tenemos aquí en México, en toda Latinoamérica, en todos los países donde estamos muy cargados de papas, ¿no? Papas de frituras, hamburguesas, refrescos, gaseosas, ¿sí? Como le llaman en algunos lugares, y que eso al final te va a estar generando más daño. Es algo que no podemos evitar, pero dime actualmente, ¿quién vive sin uno de estos? ¿Quién vive sin un celular? La mayor parte del tiempo estamos mandando mensajitos o hablando por teléfono, entonces expuestos a esas radiaciones. Aparte, las pantallas, la computadora, los rayos ultravioleta, todo ello. El no dormir
El no de padecer de insomnio también te genera estrés y a final de cuentas te genera más insomnio, ¿no? Y muchos de los problemas que tenemos de la vida diaria, deudas, problemas familiares, todo eso te va a llevar a insomnio. Contaminación ambiental, digo, ¿quién vive? Los que vivimos en el campo, bueno, relativamente en el campo tenemos un mejor ambiente, pero ¿qué tal los que viven en las ciudades? En las principales capitales, ¿no? Hay una contaminación ambiental muy, muy fuerte. Falta de relaciones interpersonales, que eso también te va a generar estrés y te va a generar muchas otras situaciones. El no hacer ejercicio. Y luego decimos, ¿y por qué subí de peso? ¿Por qué engordé? Pues por los radicales libres que estuvieron generando por ese sedentarismo. Y el consumo de sustancias tóxicas, drogas, tabaco, alcohol y antibióticos. Y todo esto, a final de cuentas, nos va a generar determinados daños en exceso, ¿no? Y bueno, la diabetes mellitus, como tal, es una enfermedad que es conocida desde la antigüedad egipcia como una fisiopatología que comprende una serie de desórdenes metabólicos cuya mayor expresión es la hiperglucemia crónica. ¿Qué es esto? Un exceso de azúcar circulando dentro de todo tu organismo. El desarrollo de esta enfermedad va acompañado, sobre todo en casos que no se tratan, de complicaciones agudas y crónicas, y entre estas crónicas, las últimas, son relevantes la enfermedad cardiovascular, la nefropatía, neuropatía y las retinopatías diabéticas. Eso que son de las principales que estamos viendo. Según la OMS, 1 de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes y no lo sabe. 1 de cada 11. ¿Cada qué tiempo te has estado haciendo algún estudio de laboratorio? ¿Has revisado que tengas esta situación o que no estés dañado, ¿no? Y bueno, la complejidad de los procesos celulares que se van dando dentro de este proceso que genera la diabetes plantea problemas de efectividad terapéutica, por lo que ordinariamente hay que multimedicar a los pacientes. Todos los pacientes con una enfermedad de tipo crónico principalmente terminan con una farmacia realmente dentro de su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se hace comúnmente con los tratamientos alópatas es, te doy glibenclamida, te doy metformina, glimepirida, o sea, toda la batería, y si no funciona te empieza a aumentar más, pero aparte te tengo que dar algo para protegerte el estómago, te tengo que dar omeprazol, pantoprazol, para evitar esa gastritis, y de ahí te empiezo a dar antiinflamatorios y empiezo a juntarte toda una gran multimedicación. Eso nos va a llevar también a daños, a más estrés oxidativo, de alguna manera, ¿no? Y bienvenido a todas las personas que siguen sumando. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 2 van a confluir múltiples daños fisiológicos, pero el deterioro progresivo de la función de las células beta en los islotes de Langerhans, que se encuentran dentro de del páncreas, y la insulinoresistencia que se presenta constituyen un punto, a final de cuentas, de quiebre, ¿sí? que en el control efectivo de la enfermedad se siguen dañando. Por estos cambios fisiológicos, los pacientes van a presentar una mala tolerancia a la glucosa, y la producción de glucosa a nivel del hígado, de la glucosa hepática, en ayunas, es inapropiadamente alta, muy elevada, y se va a manifestar como una intolerancia a la glucosa e hiperglucemia que gradualmente se va a instalar y va a permanecer al pasar los años. Aquí, discúlpenme, pero son algunas de texto, porque dije, bueno, tengo que darles para que ustedes entiendan de todo el punto de que vamos hablando, no con tanto con dibujitos, porque esta es información general. Esto de ERO, especies residuales de oxígeno, en concentraciones fisiológicas, o sea, en concentraciones normales, son esenciales para que haya una señalización, y la hiperglicemia es una de las causas que las va a elevar. En ciertas condiciones de incremento fisiológico, o sea, fisiológico se refiere a algo que está normal, de oxidantes naturales, celulares, las citoquinas que van a producir inflamación, y los bisulfitos de tioles también intercambian reacciones, provocando que algunas proteínas actúen como interruptores de este balance óxido-reducción, que por lo general ocurre en forma reversible en condiciones normales. O sea, se empiezan a dañar todos los sistemas en tu cuerpo que van a estar tratando de mantener el balance entre los oxidantes y lo que va a atacar esos oxidantes. El problema que tenemos es que la aparición
del estrés oxidativo en exceso va a provocar oxidación irreversible e indiscriminada de los sustratos que actúan como antioxidantes, daño y luego muerte celular. Imagina todo este punto que va a estar generando ahí. Ahora, en la diabetes mellitus tipo 2, la formación de estas EROs, de especies residuales de oxígeno, ocurre tanto en exceso como a largo plazo, causando un estrés oxidativo crónico que es responsable de la expresión genética y de la secreción defectuosa de la insulina. Empieza a dañarse todo, como también de una aumentada apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Pero aquí empieza a haber un exceso de esta muerte celular. Estas ERO también causan oxidación por la generación de mecanismos que interfieren con ciertos procesos intracelulares, como la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Que esas células que ya no funcionan, se empiezan tu sistema inmunológico los empieza a absorber, los empieza a fagocitar, a comérselos por sí mismo. Y la misma muerte celular o apoptosis y la sobreproliferación celular. Como puedes ver, es todo un proceso muy fuerte que se da. Ahora, en el caso de esta diabetes mellitus, las complicaciones que están asociadas al estrés oxidativo se relacionan al exceso de especies residuales de oxígeno debido a una falla en su ritmo de destrucción. O sea, ya no se destruyen adecuadamente, se empiezan a acumular esos EROs, ese estrés oxidativo. ¿Y qué pasa contrario? Hay una disminución en la producción de unos antioxidantes naturales que tu cuerpo produce directamente, que son las catalasas, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa. Al haber un aumento en esa destrucción, un exceso de estos radicales por falta de destrucción y en esta disminución de los antioxidantes, pues obviamente te va a generar más daño dentro de tu organismo. Esto se va a hacer susceptible a todos los tejidos, al estrés oxidativo y en consecuencia a las complicaciones de la diabetes, en particular las vasculares, o sea, en todos tus vasos, en todas tus arterias, en tus venas, que son la mayor causa de comorbilidad y muerte en diabetes mellitus. ¿Qué es lo que más empieza a aparecer en un paciente diabético como complicación? Empiezas a perder la vista, ¿no? Empiezas a tener retinopatía diabética. Empieza a haber daño en todas partes vasculares y al final te lleva a un daño a nivel renal, en la microcirculación. Empieza a haber daño en esa microcirculación, obviamente empiezas a tener falta de oxigenación y de nutrientes a todos tus órganos y tejidos, y pues empiezas con neuropatía y llegas diabética y a final de cuentas terminas con un pie diabético o la pérdida de extremidades. Esas son de las principales complicaciones que se van dando. Y todo esto es generado por estrés oxidativo que genera inflamación y que te lleva a toda esta situación que estás viendo. Yo sé que es un poco, tal vez, tedioso, pero es porque quiero que tú comprendas cómo van a funcionar una alternativa que tenemos muy buena para ti de tratamiento y que ya no es una alternativa. Yo te puedo decir que es un tratamiento muy efectivo que da resultados totalmente excelentes. Ahora, este estrés oxidativo que resulta de la excesiva producción de las especies residuales de oxígeno explica muchísimo la patogénesis de esta diabetes mellitus. ¿Cómo se formó la diabetes? Tanto la 1 como la 2. Como sabes, hay de estos dos tipos, donde la glicosilación no enzimática de proteínas, la glucoxidación y la elevada peroxidación lipídica, ahorita te voy a explicar un poco sobre ello, causan daño mayormente irreversible de las enzimas y de la maquinaria celular, que va a terminar por instalar la insulinoresistencia como un eje central de esa patología diabética, de cómo se conformó esa patología, ¿sale? Como te decía, una de las principales complicaciones que ha prestado mucha atención recientemente es la neuropatía diabética, ya que con el conocimiento de esto, de toda su fisiopatología,
podemos plantear intervenciones preventivas tempranas, no esperar a que avance la enfermedad. Esta producción de especies residuales de oxígeno favorece la neuroinflamación, que se suma a una disfunción mitocondrial neuronal, o sea, empiezan a fallar tus mitocondrias, el laboratorio de tu cuerpo ya está fallando, ya no responde de una manera adecuada y concluye, al final de cuentas, dañando las neuronas y los axones, que es donde se transmite toda la señal nerviosa, provocado por esa hiperglucemia. La hiperglucemia genera que el azúcar, que la glucosa, se pegue a estos axones y pues empiece a dañarlos. Se llama glicación cuando se pega de esa manera. Para concluir, en una estructuración anormal de las proteínas y el ADN, se empieza a dañar esa información genética, si lo vemos así. Ese estrés oxidativo va a causar daño nervioso a través de la generación de esas especies residuales, de la peroxidación lipídica y del daño del ADN y por reducción de estos antioxidantes. Entonces, a esto se va a sumar la nefropatía diabética. Digo, si sigue avanzando, si no te controlan, si tú además que tienes diabetes no haces caso de las indicaciones y dices, no es cierto, el doctor me está mintiendo, no me pasa nada, yo puedo seguir tomando alcohol, por ejemplo, ¿no? Puedo seguir consumiendo Coca-Cola, puedo consumir azúcares, puedo echarle a mi café un chorro de azúcar, pan, y todo ello, pues vas a seguir con esas complicaciones porque estás generando más estrés oxidativo. Y esto, como estamos viendo aquí, bueno, la neuropatía comienza con cambios hemodinámicos que afectan la función dentro de del riñón, del glomérulo, dentro del riñón, seguido de cambios estructurales que van a terminar en una fibrosis renal y lleva a una insuficiencia renal crónica o aguda en este punto y todo esto. Si además de esto tú tienes un control deficiente de tu glicemia, de tu azúcar, no te interesa cuidarla, se agrega hipertensión arterial y el aumento del colesterol todavía y la activación de mediadores de la inflamación, o sea, empieza todos esas citoxinas, factores que producen inflamación y el estrés oxidativo va a favorecer el progreso de esa nefropatía a etapas avanzadas de una forma relativamente rápida. Y esto, a final de cuentas, pues me va a llevar a más datos, a más problemas. Déjame comentarte que, bueno, el superóxido dismutasa, que hace un rato lo mencionaba, las catalasas y las no sintetasas se consideran como las enzimas antioxidantes más importantes para la protección del riñón contra estas especies residuales de oxígeno. Y no solamente del riñón, sino de todas tus células. Particularmente la superóxido dismutasa reacciona al final, en este caso, con esto que se llama superóxido, que es lo que vemos aquí, que es el radical libre, en esta imagen que tenemos aquí abajito, para generar peróxido de hidrógeno, ¿ok? Este peróxido de hidrógeno, que tenemos aquí agua oxigenada, de alguna manera H2O2, se separa por medio de las otras dos enzimas, que es la catalasa y la glutatión peroxidasa, en agua y en oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se empieza a hidratar, o tus células, y se empiezan a oxigenar. De alguna manera, aunque no es eso, voy a hacer un ejemplo, la ozonoterapia. En la ozonoterapia ocupas oxígeno de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. Tratas de meter oxígeno por medio de esas cámaras hacia las células. Aquí lo que estamos haciendo, lo que hace esta catalasa y glutatión peroxidasa, al hacer ese balance, va a hidratar y va a oxigenar, pero de adentro de tus células hacia afuera, completamente, ¿no? Y bueno, ahora déjame comentar de modo que gracias a su acción bioquímica, la superóxido dismutasa ayuda a suprimir también algo que conocemos como albuminuria. La albúmina se daña el riñón. Los niveles de TGF-beta, la síntesis de colágeno y el estrés oxidativo en modelos experimentales. Pero algo más, para todos que ya saben que estamos aquí en México, y bueno, también para los que no están, que ya saben que se lanzó una modificación en una de nuestras fórmulas que estamos teniendo,
En un estudio reciente, la curcumina, que es el mayor ingrediente activo de la cúrcuma, pero aquí estamos usando nosotros nanotecnología, fue capaz de reducir o atenuar la proteinuria, ¿sí? A nivel renal. Estos que te estoy presentando aquí en este momento es un sistema de protección que tenemos común normalmente para balancear esta oxidación. Los principales antioxidantes o los antioxidantes primarios son los que están aquí arribita de verde, que son los que te he estado mencionando: superóxido de glutasa, glutatión peroxidasa y catalasas. Estos van a prevenir a final de cuentas la generación de todos estos radicales de alguna manera. Y tu cuerpo los produce de una manera natural. Como te comentaba, después de los 20 años empieza a reducirse. Ahora, tenemos los antioxidantes secundarios, como el glutatión. Tal vez tú hayas escuchado mucho de esto. Es un antioxidante secundario, la coenzima Q10, los carotenoides, la vitamina E, vitaminas A, vitamina C, flavonoides, minerales, proteínas, todos ellos son antioxidantes secundarios que van a atacar directamente al final o a los radicales libres. Nosotros vamos hacia la causa en este punto, ¿no? Y cada vez hay más evidencia científica donde podemos encontrar cómo el estrés oxidativo juega un papel muy importante en las complicaciones de la diabetes mellitus, y no solamente de la diabetes mellitus, sino de muchos otros padecimientos. La hiperglicemia, que es uno de los principales problemas, el principal problema que tenemos, incrementa este estrés oxidativo, lo que favorece el deterioro de los procesos fisiológicos. Y bueno, a final de cuentas, disminuye la eficacia de los mecanismos de defensa antioxidante, lo cual contribuye a elevar más ese estrés oxidativo. Como puedes ver, se generan círculos viciosos. Se puede inferir un posible efecto beneficioso de una terapia antioxidante en el manejo de la diabetes mellitus, tanto para mejorar el estado del paciente como para retardar o eliminar la aparición de las complicaciones de la diabetes mellitus. Y te decía yo que actualmente existen muchísimos estudios, cada vez hay más estudios, que si tú te buscas en internet y pones, como lo puse yo, estrés oxidativo y diabetes mellitus, o estrés oxidativo e insuficiencia renal, todo ello vas a encontrar infinidad de estudios actuales. Estos únicamente del 2021, imagínense, del 2021, 2,670 resultados de estudios que hablan sobre el efecto que tiene el estrés oxidativo en todas las complicaciones que existen en todos los padecimientos. Como puedes ver, totalmente, cada vez hay más sobre esto. Ahora, ¿qué impacto tiene el estrés oxidativo en tu cuerpo? Bueno, como tal, este estrés oxidativo que se genera dentro de tus células va a llevar a todo un proceso de inflamación. El término final, o lo que nos termina afectando, es la inflamación crónica, ¿sí? Tus células empiezan a inflamar, empieza ese daño. Todas estas, aparte de la diabetes, que es lo que estamos comentando en este momento, todos esos padecimientos que tú ves en pantalla y alrededor de 250 que tienen que ver con inflamación crónica fueron generados por estrés oxidativo. Asma, psoriasis, dermatitis, eczemas, artritis reumatoide, diabetes, el cáncer, colon irritable, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, lupus, ¿sí? Enfermedades directas del riñón, enfermedad crónica, insuficiencia renal, glomerulonefritis, aterosclerosis, hipertensión, migraña, problemas de Parkinson, Alzheimer, comportamientos obsesivos compulsivos, autismo, hiperactividad. Obviamente con esta inflamación empiezas a tener todos esos problemas a nivel de lípidos, y pues empiezas con daño hepático, vas a tener un intestino isquémico, el colon irritable, ¿no? ¿Cuántos de ustedes de pronto están inflamados? Que es lo muy más común, ¿no? A mediodía ya estamos con inflamación, o ya sentimos muy pesado nuestro abdomen, ¿no? Nuestra pancita. Pues, ¿qué pasa? Pues que estás inflamado por un proceso a nivel celular, ¿sí? Cataratas, degeneración de retina, que era lo que estábamos hablando, glaucoma y muchos otros padecimientos que tuvieron su origen con estrés oxidativo. Y bueno, dentro de lo que estábamos comentando,
el envejecimiento, pues se va a dar, te decía, después de los 20 años y va a empezarse a generar cambios en la dieta, desórdenes de movilidad, una disminución en la secreción gástrica que te va a llevar a que tu microbiota, las bacterias que existen dentro de tu sistema digestivo, que son buenas, se empiecen a alterar, que haya una disbiosis, que así se le conoce. Y esta disbiosis va a generar algunas alteraciones, entre ellas degeneración del sistema nervioso entérico, de todo ese sistema que tienes dentro de tu sistema digestivo y que es considerado actualmente como el segundo cerebro. Esto va a llevar a una disminución de la diversidad de la microbiota intestinal. Y esa disminución de esa microbiota, que antes se conocía como flora intestinal, va a generar un aumento en la presencia de infecciones o desórdenes gastrointestinales. ¿Okay? Ahora, esa alteración que se está generando, esa oxidación que inició desde el estómago, va a generar alteraciones en tu sistema inmunológico, aumento de los principales factores que producen inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, proteínas C reactivas, ¿sí? Y eso te lleva a inflamación crónica. Esa misma disbiosis, pues va a alterar junto a algunos problemas propios de la persona, de ti o de nosotros, va a generar resistencia a la insulina y un aumento al final de la prevalencia de padecer diabetes. Y esta inflamación crónica que también es generada por ese envejecimiento donde hay aumento de radicales libres en exceso, te lleva a inflamación crónica. Y esta inflamación crónica nos termina llevando a enfermedades crónico-degenerativas, que es parte de lo que estamos hablando, la diabetes, y esta nos lleva a pérdida de la función mitocondrial, donde se genera ese círculo vuelta y vuelta, círculos viciosos, inflamación crónica, más enfermedades, más pérdida de la función mitocondrial, se inflama más y así sucesivamente. Y con ello hay una disminución de la superóxido dismutasa, de la glutatión peroxidasa y de algunas otras enzimas, y la disminución como proteínas como PIN1, Parkin y disminución de la energía. Te quiero presentar, con todo esto creo que más que claro, qué es lo que genera daño en tus células, en nuestro cuerpo, que es el estrés oxidativo, que ya vimos cómo viene todo. Y bueno, te quiero presentar Sankey Meyo. Es un laboratorio de origen franco-japonés y es en la empresa en la cual nos encontramos, que se llama Sankey, que durante más de 40 años en la isla de Okinawa estuvo estudiando los centenarios de Japón, por más de 40 años. Dichas personas que están en Okinawa rebasan los 100 años de edad y en su mayoría no sufren padecimientos crónico-degenerativos porque tienen una microbiota muy cuidada, ¿sí? Y esto a final de cuentas, porque también mantienen una actividad física asombrosa, lo cual es conocido como de alguna manera como la fuerza inteligente, ¿no? Pero imagínate, por más de 40 años de investigación. Y bueno, dentro de este laboratorio franco-japonés, somos una de las pocas compañías que tienen sus propias granjas, por lo que podemos garantizar confiabilidad, seguridad y una alta calidad de los ingredientes activos. Esto dicho por el doctor Bellide Díaz, que es el director científico de Sankey. De hecho, tenemos una garantía de calidad en todo el proceso de estas fórmulas que estamos manejando, estos nutracéuticos, por así llamarlos. Porque además, bueno, son de origen natural, 100%, los ingredientes que estamos utilizando son naturales, olivo, romero, té verde, frijol negro, cacao, agua de mar profundo, ¿sí? Y yuzu, pero más que nada, de estos ingredientes naturales lo que obtenemos son sus metabolitos. Estamos utilizando una tecnología y ciencias muy avanzadas actualmente dentro de Sankey, con un enfoque directo a esa microbiota que se daña para revertir ese daño y a la red mitocondrial para quitar todo ese estrés oxidativo y toda esa situación. Estamos hablando de modificaciones a nivel genético, nanotecnología porque usamos partículas muy pequeñas, biotecnología porque se procesa en un laboratorio todo ello, los ingredientes naturales, que se meten a un bioreactor, se fermentan y se obtienen esos metabolitos activos. Nosotros ya no hablamos de macronutrientes, de vitaminas, estamos hablando de metabolitos, que es el producto final de todo el proceso que pasa una vitamina, por ejemplo, por todo tu organismo. Y dice aquí que yo no requiero darle a tu cuerpo nada
más que lo que requiere para poder funcionar por sí mismo de una manera adecuada. Tu cuerpo, ¿sí? El problema de nuestro cuerpo, del cuerpo, es que al tener una vida tan estresante y cuando sumamos a esto el estrés de las calorías, todo lo que consumes, la habilidad que tiene el cuerpo para autorregularse y manejar el metabolismo va a disminuir. Si traemos una solución a este problema metabólico, tu cuerpo se puede regenerar a sí mismo y ya no va a necesitar de más ayuda. Te dejo con este video donde te va a explicar qué es lo que estamos utilizando, de dónde vienen nuestras fórmulas, cuál es todo el proceso que pasa en el laboratorio hasta que llega a tus manos. ¿Sabías que Japón, y específicamente la isla naturales para iniciar el proceso de fermentación. Identificar qué cepas de bacteria usar en el proceso de fermentación fue esencial y requirió más
Eso es lo que te queremos presentar, es una oportunidad para mejorar realmente tu calidad de vida, para mejorar, a disminuir ese estrés oxidativo, todo lo que ocurre dentro del cuerpo. Bueno, tú ya lo viste en el video, son 4 fórmulas las que tenemos. Velash, que significa bella edad, que da energía. Cronuit, Cronuit que te ayuda a proteger. Inner, que te ayuda a reajustar. Y Hasaki, que ayuda a nutrir. Todos ellos varían sus componentes. Los metabolitos que contiene. Estamos hablando que Velash tiene 300 metabolitos activos. Cronuit Fire, viene con olivo y romero, con los metabolitos de ellos. Cronuit se agrega té verde y frijol negro, los polifenoles y antocianinas de ellos, que son metabolitos directamente. Inner 7 es agua de mar concentrada con 64 minerales esenciales, dentro de los cuales se encuentra magnesio, y te va a ayudar a reajustar realmente todo el pH principalmente, o la situación a nivel hormonal. Y Hasaki es a base de cacao, y bueno, tiene 596 metabolitos activos y muchas otras propiedades que ahorita vamos a ver. Pero bueno, ¿qué tenemos nosotros? Como viste, tenemos estudios clínicos in vivo. A mí, cuando me presentaron este maravilloso proyecto, hace 6 años, ya, lo primero que pedí como médico fue: ¿tienen estudios clínicos? Sí, doctor, hay manuales de investigación. Dije, caray, y me dijeron, es tecnología japonesa. A ver, espérame, Japón no habla de cualquier cosa, Japón ya habla de calidad en todo el proceso, y si no, vean los carros que manejan y muchas otras situaciones que tienen ellos, sus ciudades, donde vemos realmente esa calidad en todo lo que hace. El japonés hace las cosas con calidad, y calidad es hacer las cosas bien y a la primera, así de fácil. Entonces, a mí me presentaron los manuales y dije, wow, no lo había yo visto en ningún otro producto, si lo llamamos de esa manera, aunque no me gusta llamarlos productos, porque realmente tienen otro efecto muy directo. Entonces, para los médicos, personal de salud que está invitado en estos momentos y que quiera conocer un poco más, porque siempre es la duda que tenemos nosotros como médicos, ¿dónde puedo encontrar esto? Pídanle a la persona que les invitó los manuales. Léanlos, actualmente ya están traducidos. Si quieren en la versión en inglés, también los tenemos, que son 180, 160 y 200 páginas de cada uno de ellos. Entonces, sin mayor problema los podemos compartir. Tenemos, ¿qué me encanta de esto? Tecnología japonesa. Se encuentran además en el PLM, el libro, el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, donde están todos los medicamentos. Certificación kosher, que habla de calidad durante todo el proceso. Un sistema, una certificación ADS, o Sistema de Derivación Avanzado, que es la patente que tenemos, por la cual nuestra fórmula es única. Y una certificación BSCG, que habla que nuestras fórmulas están libres de cualquier droga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Velash da energía, aumenta el rendimiento físico, pero no es un energetizante como algunos otros que te van a dañar. Entonces, eso es lo que a mí me encanta, ingredientes activos. Y te voy a presentar rápido algunos estudios que se tienen. Te decía yo, si vamos a disminuir, tenemos que disminuir esa oxidación celular, pues tenemos que tener una producción adecuada de superóxido dismutasa, de glutatión peroxidasa y catalasas. ¿Y qué crees? Velash, en un estudio que se hizo durante 90 días de estar consumiendo Velash, un solo sobre al día de Velash, que viene así, que tiene este sobre, tiene 14,000 billones, de billones de nanopartículas, de esas pelotitas que viste que andaban ahí circulando, va a aumentar la producción, a incrementar la producción de glutatión peroxidasa y de superóxido dismutasa en un 19 y un 25%. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Antioxidar, antienvejecer, y es de una manera natural. Tus células las empiezan a producir comúnmente. Ahora, hablábamos también de que el daño que se genera en la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿sí?, es generado por la oxidación de lípidos, LDL, ¿sí?, de las de baja densidad, que así los conocemos en este punto. Esto, cuando este estrés oxidativo sucede en estas grasas, en las LDL, genera obstrucciones en la circulación sanguínea, se empiezan a formar esos ateromas o placas de grasa aquí dentro de tu sistema circulatorio. ¿Y eso a qué eres más propenso? A que tengas infartos cerebrales, corazón, renal, pérdidas de extremidades,
y lo que vamos a hacer con Velash es disminuir esa oxidación de lípidos en un 29%. 29% de reducción de esa oxidación de grasas. Y hablábamos también que uno de los efectos principales o de la fisiopatología de la diabetes mellitus y del daño renal y de daño en todos los lugares por hiperglicemia, por la situación diabética, es una peroxidación lipídica. ¿Qué es eso? Que se peguen esas grasas, por así decirlo, los lípidos, encima de tus células y no permitan el intercambio de nutrientes hacia tus células. Entonces, si disminuimos esa peroxidación lipídica en un 43% con Velash, 43% de disminución de peroxidación lipídica, pues tus células empiezan a tener esos nutrientes, se empiezan a oxigenar, empiezan a tener su función adecuada y disminuimos el daño por estrés oxidativo. Y además, Velash, ¿qué más va a hacer? Disminuye los factores que producen inflamación. ¿Te acuerdas que hablábamos de citoquinas? Que hablábamos de factor de necrosis tumoral alfa, beta, todo ello. Bueno, esos son factores que producen inflamación. Y si disminuimos la inflamación crónica, disminuimos los padecimientos que tienen su origen con la inflamación y con el estrés oxidativo. Entonces, imagínate que con Velash disminuimos un 58% las interleucinas, las citoquinas, y un 54% ese factor de necrosis tumoral alfa. ¡Wow! Digo, tú eres personal de salud, estás entendiendo totalmente más esto, pero si no eres, tú sabes que disminuyendo la inflamación, ¿qué te produce, por ejemplo, la artritis? Dolor. ¿Por qué es producido el dolor? Por la inflamación que existe a nivel articular, por toda esa inflamación que existe a nivel celular, que fue generada por estrés oxidativo. Entonces, si disminuimos el estrés oxidativo, disminuye la inflamación, disminuye el dolor. ¿Sí? Cuando bajas de peso, ¿qué crees que está ocurriendo en tu cuerpo? Estás disminuyendo la inflamación dentro de tus células, dentro de los adipocitos. Chronofire, que es el otro que estamos manejando, híjole, reduce la absorción de carbohidratos y de azúcares en un 42% también. De todo lo que tú comas, no se va a absorber esa cantidad de carbohidratos y de azúcares. Tiene una actividad antiglicémica, reduce el nivel de azúcares e insulina después de cada comida. Aumenta la termogénesis del cuerpo para eliminar tejido adiposo, grasa, empieza a quemarse más grasa y más que nada a nivel hepático, dentro de tu hígado, ¿sí? Restauramos el daño celular por la actividad antioxidante que tiene y podemos reducir el almacenamiento de grasa durante la noche. Y como Velash, también hay muchos estudios clínicos sobre Cronoe, ¿sí? Solamente igual, en 90 días, 3 meses de estar utilizando las fórmulas, hay una disminución de los parámetros de lípidos en sangre. Colesterol, menos del 9.7, triglicéridos del 17.1, LDL en un menos 10%, que es, y HDL en un menos 14.4%. Imagínate esto en tu cuerpo, ¿sí? ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar para la diabetes? Para las complicaciones que tiene. Claro, claro que sí. Disminución de peso, pues muy marcada. Tenemos una pérdida de peso muy marcada en 90 días. Estamos hablando en promedio final, para no prometer mucho, 4 kilos al mes, como mínimo, para no prometer mucho, porque también depende de ti que te apegues a algunas indicaciones, ¿sí? A regulación alimenticia y muchos otros, ¿no? Aquí vemos cómo disminuyeron también varios indicadores en cuanto a peso, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, circunferencia de los brazos, todo logramos una gran disminución con ellos en 90 días de uso, 3 meses. Normalmente nos preguntan, oiga, ¿y cuánto tiempo tengo que tomar? Mínimo 3 meses para que veas un resultado bien marcado. Mínimo. Pero ¿cuánto tiempo llevas con el padecimiento que tienes actualmente? No creo que lleves 3 meses. No creo que lleves 1 año, ¿no? Llevas más tiempo normalmente. Cuando te detectan diabetes, o sea, la situación cuando te llegan a detectar diabetes, si nunca habías ido al médico, tú tienes un daño ya de por lo menos 10 años de esa diabetes, ¿eh?
Ahora, ¿qué más hacemos? Disminuimos la presión sanguínea. Con esto va a empezar a regular a nivel circulatorio todo el proceso, ¿no? Entonces, disminuimos también la proteína C reactiva con el uso de Cronoid en un 29%. Disminuimos vamos a aumentar, perdón, aumentamos la capacidad antioxidante de nuestras células con Auxilia también. Y bueno, en general, como te decía yo, una reducción de peso de 4 kilos de grasa. 4 kilos de grasa. Y con todo lo demás que estás viendo. INER 7, ya no de todo aquí tanto, también hay estudios al por mayor sobre INER y más sobre magnesio, los efectos que tienen, pero obviamente aquí también vamos a tener una reducción de lo que es peso, vamos a reducir la insulinemia, y muchas, la alcalosis, el pH alcalino de la orina en un 31%, tenemos efectos diuréticos en un 30%, y la frecuencia, te aumenta la frecuencia urinaria, las micciones, en un 25%. De hecho, si tú ya has consumido estas fórmulas, sabrás muy bien de lo que hablo, ¿no? Y más cuando consumes Velage, porque aumenta tu filtración glomerular. Y bueno, Hasaki también tiene estudios clínicos, ya no puse todo porque nos tardaremos más tiempo, pero también te va a disminuir la proteína C reactiva, la interleucina en un 30, PCR en un 46%, interleucina 6 en un 32% y factor de necrosis tumoral alfa en un 47%. Los factores que producen inflamación dentro de tu cuerpo. Como puedes observar, las 4 fórmulas, los 4 nutracéuticos, están enfocados en reducir esa inflamación crónica mediante la reducción del estrés oxidativo y atacando directamente el origen del problema donde está la producción de esos radicales libres. Rápidamente, algunos casos, muy rápido, este es un caso de Veracruz, de Playa Vicente, que es un caso que se recuperó, un pie diabético. Esta persona manejaba glucosa de 380, 390, ¿sí? Y neuropatía, empezó con la situación, una pequeña ulcerita y que a final de cuentas terminó creciendo esta lesión, ¿no? Inició el tratamiento el 7 de agosto del 2020 y ve cómo ha ido, cómo fue cambiando. Inició, obviamente aquí ocupamos toda la batería que tenemos aquí en México, Velage, Cronoid, INER y Hasaki, ¿sí? Con él. Lo vieron también médico internista, estuve dando el seguimiento. Te hablaba de que el 7 de agosto iniciamos. Para el 19 de agosto, o sea, 12 días después, así es como ya iba. Algunos dirán, oye, pero como que iba empeorando. Sí, todo el proceso que tenía ya de daño, teníamos que limpiarlo. Se hicieron curaciones y obviamente es un proceso de aparente, como dicen, como si fuera perderse, como si estuviera empeorando, pero ahorita vas a ver el cambio que dio. Para el 21 de agosto, su glucosa tuvo podemos decir una hipoglicemia, pero no es eso. Empezó a regularlo. Bajó a 65 miligramos, después de estar en 360, 380 de glucosa, en 12 días, ¡fum!, bajó. Estaba tomando únicamente bioglucón 2 veces al día sin insulina. Entonces lo que hicimos fue regularle la dosis de bioglucón y pues empezó a tener ya cifras dentro de rangos normales. Para el 30 de agosto se veía de esta manera. Para los que son médicos van a decir, wow, empeoró. ¿Qué crees? Para el 2 de septiembre estaba de esta forma. Ve el color, la coloración que ya empezó a tener. Reactivamos la microcirculación, la oxigenación y pues obviamente se redujo todo ese daño oxidativo, daño que tenía directamente a nivel de pie. Le iban a amputar el pie. Tuvieron que amputarle los dos ortejos, el cuarto y el quinto, porque tenía ya una fractura, tenía daño óseo, y que obviamente ese no iba a poderse recuperar. Por eso la decisión que tomaron fue amputar únicamente 2 dedos, pero no perdió el pie. ¿Qué cambio radical en su calidad de vida tuvo? Y estás hablando agosto, septiembre, octubre, 3 meses, prácticamente 4 meses estaba ya con un pie prácticamente recuperado y con glucosa normal. Dedo diabético, también, es un paciente mío, donde él
igual 350 de glucosa, neuropatía diabética, es una pequeña lesión, y pues en este proceso, necrosis, se le debridó, se empezó a dar sus curaciones, con él únicamente utilicé Velage y Cronuit, ¿sí? Si no tenemos, como es el caso de Perú, lo que hacemos es darle dosis más elevadas de Velage, en Perú es lo que estamos haciendo, y aquí en México pues ocupamos los demás, ¿sí? Por todo lo que ustedes ya vieron que genera. A los 15 días de tratamiento se le aplicó directamente Velage directo, los primeros días no sintió, no tenía dolor. A partir del día 18 de tratamiento, le dolió, porque ya la neuropatía empezó a disminuir. Entonces ya empezó a tener esa sensibilidad neurológica. 27 días y 3 meses después tenemos un dedo prácticamente recuperado. Este es un caso que tengo al final, con algunos controles que le llevamos, donde vemos ese cambio del 10 de enero, cómo estaba su hemoglobina glicosilada de 7.2 para el 31 de marzo, 2 meses, estaba un poquito menos de donde estaba ya en 6.3, bajó prácticamente un 1% de hemoglobina glicosilada, y eso cuesta trabajo, realmente. Estamos hablando que de 160 a 179 que manejaba de glucosa, bajó a 134, entre 134 y 147 en promedio, hablando de la hemoglobina glicosilada. Y tuvimos una reducción con ella, que es mujer, del 8 de febrero al 4 de abril de 4 kilos, reduciendo igual el índice de masa corporal, y con una mejoría, como pueden observar acá, en todos los que son lípidos, colesterol, triglicéridos, creatinina, y las pruebas de funcionamiento hepático también mejorando. Otro paciente, que al final en este caso igual probablemente ya lo hayan visto en alguna otra presentación, pero la función es mostrar cómo estamos recuperando extremidades, no dejando que se amputen, y por eso teniendo una mejora, una regulación metabólica completa. Es un caso ya de años, que es de Juan Pablo, bueno, le presentó aquí en Libres, de Juan Pablo Rojas, donde tuvo una recuperación en 6 meses, que es el que nos estaba presentando este caso, después de 6 meses de uso.